Arranco la grabación de nuevo. La grabación ya arrancada. Vamos a empezar con la segunda parte de la clase, tercera parte de la clase ya, ¿sí? Porque en realidad vimos una primera parte de lo de splines de la clase anterior. En esta tercera parte vamos a ver lo que es la segunda parte de la clase 10, ¿sí? Que es la parte de aproximaciones de orden superior. Recién vimos cómo calcular una derivada primera o segunda, ¿sí? De una función con la aproximación más simple y más burda que podíamos hacer para calcularlas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podemos mejorar un poquito la situación, ¿sí? Entonces, la primera aproximación de orden superior que voy a presentar es la que se conoce como la derivada centrada. Vamos a estar calculando una derivada de orden 1, ¿sí? Pero vamos a usar información del punto anterior y del punto siguiente para calcularla. De esa forma vamos a poder mejorar un poquito, ¿sí? mi aproximación de la derivada, ¿sí? O sea, la calidad de mi derivada, digámosle. Bueno, para hacer esto lo que vamos a hacer es, voy a plantear el Taylor hacia adelante y el Taylor hacia atrás, los mismos que había planteado para la derivada hacia adelante y la derivada hacia atrás. La única diferencia mayor es que acá lo escribí directamente con los h's, ¿sí? Y escribí el tercer término. Fíjense de nuevo lo que pasa cuando calculo el Taylor hacia atrás. Los términos impares de Taylor aparecen todos con signo negativo, ¿sí? Bueno, y lo que voy a hacer ahora es restar estas dos ecuaciones. ¿Por qué no las voy a sumar? Porque si las sumo, el término este, que es el que tiene la derivada primera, se me hace 0, ¿sí? Y es la derivada que yo quiero calcular. Entonces no las puedo sumar. Pero si las resto, si a esta ecuación le resto esta ecuación, me va a aparecer dos veces este término. Pero este término se me va a ir. Este término se me va a ir porque es exactamente el mismo, ¿no? ¿Entiende eso? Sí. Bien, entonces las resto. Si yo las resto, como les dije, a izquierda me va a quedar x en i más 1, perdón, f de x en i más 1 menos f de x en i menos 1. ¿Sí? Esto. Y a derecha, ¿qué me va a quedar? Bueno, el término f de xy se me va a ir porque es igual en las dos ecuaciones y las estoy restando. Este término, ¿sí? A f' de xy por h le estoy restando menos f' de xy por h. Entonces se lo estoy sumando en realidad. Me va a aparecer dos veces este término. Este término se me va a ir porque es exactamente igual y los estoy restando. Y acá, que de nuevo tengo la alternancia de signos, me va a volver a aparecer con el doble, ¿sí? F tercera de xy por h cubo sobre 6. Dos veces eso. ¿Ok? Entonces fíjense esto. Si yo quiero despejar de acá mi f', ¿sí? Cuando lo despeje me va a aparecer el incremento este dividido 2h. Y me va a aparecer un término donde tengo h cubo sobre h. O sea que me va a quedar un término de orden cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Despejo. Despejo esto. Paso este término para allá restando. Y paso el 2h dividiendo. ¿Sí? O sea, tengo esta ecuación. Paso este término restando y paso el 2h dividiendo. Y me queda esta expresión para la derivada primera. Donde arriba me aparece f de xy más 1 menos f de x en y menos 1. ¿Sí? Todo dividido 2h. ¿Sí? Más este término que ahora me queda con un h cuadrado. O sea que todos estos términos son de orden h cuadrado. ¿Sí? Bueno, todos estos términos de orden h cuadrado, h cuadrado para arriba, ¿sí? Porque me va a aparecer un h cubo, h cuarta, h quinta, etc. Los voy a tirar. ¿Sí? Y me voy a quedar con esta expresión, que es la que yo voy a llamar derivada centrada. ¿Sí? Ahora, a lo que voy es, fíjense que los términos que están acá me queda con el h al cuadrado. Si mi paso es chico, ¿sí? Estos términos van a ser más chicos que en el caso de la derivada hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Entonces, esto es una primera aproximación de orden superior, que es la que se conoce como derivada centrada. Ahora no estoy seguro, pero creo que viene la interpretación gráfica de lo que estoy haciendo. Y van a ver... A ver, no es que la derivada centrada es perfecta. Es que la elección de función que yo elegí hace que la derivada centrada dé muy bien. ¿Sí? Bueno, si recordamos el gráfico anterior, ¿sí? El mismo gráfico que usamos para interpretación geométrica de la derivada primero hacia adelante y hacia atrás, la curva es la curva azul, en rojo tengo la recta tangente, donde la pendiente de esta recta tangente es mi derivada real, ¿sí?
Y mi derivada centrada sería hacer eso, básicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me paro en el punto y lo que voy a estar haciendo en realidad es la coordenada, la imagen de la función en el punto siguiente menos la imagen de la función en el punto anterior. ¿Sí? O sea, toda esta altura, desde acá hasta acá, lo voy a estar dividiendo por todo este intervalo desde acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense que esa curva negra es muy parecida a la curva roja. Perdón, esa recta negra que tiene la pendiente de mi derivada numérica es muy parecida a la roja, ¿no? Está corrida hacia abajo, pero lo que yo quiero es que vean las pendientes de esas rectas. Porque la Parecen derivada parecen paralelas. Eso quiere decir que tienen que tener la misma pendiente. O sea, si son exactamente paralelas, tienen la misma pendiente. Así a ojo parece que sí. Por ahí está un poquito desviado, pero no importa. Entonces, ahora la derivada calculada numéricamente tiene la misma pendiente que la derivada real. Perdón. La recta tangente calculada numérica, perdón. La recta secante que calculé acá tiene la misma pendiente que la recta tangente, ¿sí? Calculada analíticamente, ¿sí? O sea, las pendientes son iguales, eso quiere decir que mi derivada vale lo mismo. O muy parecida, es mucho más parecida que el caso de si yo trazaba la línea entre estos dos puntos o entre estos dos, que es lo que estoy haciendo para calcular la derivada en el caso de derivada hacia adelante o derivada hacia atrás. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? sí. Bueno, se ve como intuitivamente la derivada centrada tiene un mejor rendimiento que la derivada hacia adelante o la derivada hacia atrás. ¿Sí? Sí. Bueno, algo más que podríamos ver es, si quieren tomarse el trabajo ustedes, yo no lo voy a hacer, al menos que me pidan que lo haga en la pizarra, lo puedo hacer. Calcular la derivada centrada es completamente muy equivalente a calcular la derivada hacia adelante, calcular la derivada hacia atrás y promediarlas. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos formas de aproximar mi derivada, que una va a aproximar, si quieren, por exceso y otra por deficiencia, se podría decir. Cuál calcula en exceso y cuál en deficiencia va a depender de la forma de mi función, pero una va a estar aproximando. ¿Se acuerdan que cuando vimos la interpretación geométrica anterior, una me daba por arriba y otra me daba por abajo? La derivada real era 4 en este ejemplo, y una me daba 5 y la otra me daba 3. ¿Sí? Entonces, una estaba excediéndose en el cálculo de la derivada y otro estaba quedándose atrás en el cálculo de la derivada. ¿Sí? Esto no pasa siempre, esto es en el caso particular, en el ejemplo. Pero se los cuento para que tengan un poquito más de intuición de qué es lo que está pasando. Si yo agarro estas dos cosas y la promedio, ¿sí? Me va a estar dando algo mejor que usar solo una. ¿Por qué? Porque estoy usando más información para calcular la derivada. Porque ahora estoy usando información del punto siguiente y también información del punto anterior. Vamos por acá en la interpretación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Más o menos. No quiero que sea que lo entiendan a la perfección, pero que se hagan a la idea de lo que está pasando es eso. Estoy usando más información, por lo tanto mi cálculo de la derivada va a ser un poquito mejor. ¿Sí? Esto apunta siempre a calcular la derivada en el punto, ¿no? No armar una función derivada. Claro, esto apunta siempre a calcular la derivada en puntos de mi función. En realidad esto es muy importante en general cuando uno tiene una señal. Si vos tenés una expresión analítica de la función, calcular la derivada analítica, ¿sí? Al menos que tu función sea imposible y en ese caso podés calcular una derivada numérica. Y lo que vas a hacer en ese caso es podés usar la expresión más simple y así tener el h a 0. Y listo. O sea, mientras más chiquito pones el h, mejor te va a dar la derivada. Ya fue. No hace falta que calcules. Yo te diría usar la derivada centrada, es más fácil, pero, o sea, pero digamos, mientras más achiques el h, mejor te va a dar. En cambio, cuando vos tenés una señal que ya viene así, vos no podés muestrear más rápido, ¿sí? Porque es muy caro, porque es imposible, no sé. No te queda otra que buscar formas inteligentes de calcular la derivada en un punto, ¿sí? O de aproximar la derivada en el punto.
Recuerden que todo esto son aproximaciones de la derivada, no es que nosotros estamos calculando la derivada real de la función. La derivada real de una función es el límite de h tendiendo a 0, ¿sí? De el delta en la imagen de la función sobre el delta de el dominio en la función, sobre un delta de dominio en la función tendiendo a 0, de ese h tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, esto es una forma de aproximar las derivadas cuando tenemos puntos sueltos. ¿Ok? Bueno, miramos qué pasa en el ejemplo anterior. Creo que medio ya se los spoileé. Les dije que iba a dar como el promedio de las otras dos. Pero si la calculamos con los valores que tenemos acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar, mirar la imagen de este punto es 9, mirar la imagen de este punto es 3, 9, perdón, es 1, 9 menos 1 es 8 y dividirlo por el paso. Pero el paso que dimos ahora es 2 veces el paso h que era 1, ¿sí? Va a ser 3 menos 1, ¿no? Y me va a dar 4. ¿Sí? ¿Casualidad? Sí, casualidad. Pero se entiende que ahora dio bastante, o sea, dio el mismo valor que nos daría la derivada real en ese punto. ¿Sí? En general no va a dar el mismo, pero va a estar más cerca que la derivada hacia adelante o la derivada hacia atrás. Y eso viene dado también un poco por esto que aparece acá, que es los términos que me quedan van a tener orden cuadrático en vez de tener orden lineal como tenían antes. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? La próxima diapositiva es receta de cocina, ¿sí? Así que nos vamos a parar 1 o 2 minutos en la receta de cocina, como para que si quieren copiarla igual, bueno, después tienen el video, tienen la clase en PDF por si la necesitan, etc. ¿Sí? Que es la receta de cocina de la derivada segunda centrada. ¿Les suena familiar? Claro, si en vez de tomar información de 2 puntos más adelante, tomo el de adelante y el de atrás. Exacto. Es exactamente igual a la misma expresión que vimos para la derivada segunda, solo que la corremos en el tiempo porque toma información de un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás. ¿Sí? Si se acuerdan, perdón, que tengan que volver tanto para atrás. La derivada segunda, acá. La expresión de la derivada segunda que habíamos hallado tenía f de x en i más 2 menos 2 veces f de x en i más 1 más f de x en i todo dividido h cuadrado. ¿Sí? Y ahora lo único que hacemos es decir que mi f segunda en xy va a ser la misma expresión, solo que acá voy a reemplazar por x en i más 1, acá por x en y y acá por x en y menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? También cumple con eso que sería igual al promedio. Ah, igual no vimos derivada No en vimos la retroceso. derivada segunda en retroceso. Te lo debo. Te lo debo. O Pero ahí mejor, me lo debes vos a mí. Hacé las Nah, cuentas. ¿para qué pregunto? ¿No? ¿Cómo desalentar a que pregunten en clases? No, fíjate que en realidad esta expresión de la derivada centrada, si bien cumple con el concepto de estar centrada, los términos que queden afuera van a ser del mismo orden que antes. Van a ser de orden h, creo que eran, ¿no? No h cuadrado. Anoté h cuadrado en la otra, pero me parece que es h. Pero bueno, en principio esto que está acá tiene un poco más de sentido también. No hice una interpretación gráfica, pero piensen, se los dejo, a ver, no como para que ustedes lo piensen y me lo expliquen a mí, pero estaría bueno que piensen, ¿sí?, en función de lo que ustedes entienden como significado de la derivada segunda, también lo que está pasando acá. ¿Sí? Recuerden que una derivada segunda, analíticamente, ¿sí?, me expresa información de la concavidad de la función, ¿no? Entonces,
Entonces, tendría más sentido esto para calcular la derivada segunda, porque si yo quiero ver la concavidad de una función en un punto, ¿qué hago? No analíticamente, sino gráficamente. Si yo quisiera ver la concavidad de la función en este punto que está acá, ¿qué tengo que hacer para entender cuál es la concavidad de esta función? Justo esta función. Análisis 1 de esto, no me acuerdo. Sí. Bueno, calculo la derivada segunda, ¿sí? O me fijo qué pasa con el signo de la derivada primera hacia adelante o hacia atrás. U otra opción, mucho más gráfica y mucho más sencillo, es moverse la misma distancia hacia adelante y hacia atrás y marcar la línea recta que une esos dos puntos para ver si esa línea recta pasa por arriba o por abajo. ¿Sí? Si la línea recta pasa por arriba, quiere decir que la concavidad es positiva. ¿Sí? Esto que está pasando acá tiene concavidad positiva. Si la concavidad fuese negativa, la línea recta pasaría por debajo, como nos pasaría en este punto. ¿Sí? Acá la concavidad es negativa. ¿Se entiende? La concavidad está relacionada con eso. Entonces, de cierta manera, uno cuando hace esas cuentas, más o menos lo que está viendo es qué está pasando con la función hacia adelante y hacia atrás. Uno acá lo podría desarmar y mirarlo como dos veces, como los dos incrementos, ¿no? Como el incremento hacia adelante y el incremento en el punto anterior. Se los cuento así por arriba para que les quede la idea en algún momento. Pero bueno, en principio esta expresión es la misma que antes, solo que corrida en el eje X un paso hacia atrás, si quieren, ¿no? Bueno, por último, o casi último, ¿sí? Me quedan dos cosas. Me parece... A ver, ¿cómo estamos de tiempo de grabación? Yo porque no los quiero... Javi está como agarrándose la cabeza como diciendo, ¿qué está diciendo este tipo? Sí, perdón, Javi. Perdón. No, vamos bien, creo, Uli, y de tiempo estamos. Sí, 15 minutos de grabación tenemos. Así que no voy a cortar el video en dos partes para la segunda y tercera parte de esto. Voy a explicar todo. Bueno. Hasta ahora vimos lo que son, si quieren, las aproximaciones más simples y empezamos a ver un poquito de las aproximaciones superiores. No entramos mucho en detalle en la derivada segunda. No entramos en detalle en la derivada segunda porque, en particular, ¿qué podríamos hacer si quisiésemos calcular una derivada segunda? Escucho ofertas. Si yo no le hubiese dado ninguna fórmula para calcular la derivada segunda. Vos, Nico, ¿qué harías si te piden calcular la derivada segunda de una función? ¿En el punto? En un punto, ponele, sí. De alguna manera calculo que se puede hacer dos veces la derivada. Claro, Primero. a ver, vas a tener que hacer la derivada primera, pero no solo en el punto, sino un punto adelante y algún punto atrás para después calcular las derivadas de esas derivadas. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo. Uno podría derivar una vez la función en un punto y después calcular la derivada de eso. En realidad suele convenir calcular directamente la derivada segunda por algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero uno podría ingeniárselas en principio para calcular esa derivada y no romperse tanto la cabeza haciendo simplemente derivadas de primer orden. ¿Sí? Bueno, la idea acá es darle una vueltita más para ver otras formas de calcular las derivadas. ¿Sí? Para eso, a ver, recuerden que lo que habíamos planteado recién con la derivada hacia adelante o la derivada hacia atrás, estábamos siempre tirando a la basura todos los términos de orden que llamábamos de orden superior del polinomio de Taylor. ¿Sí? Si se acuerdan, para la derivada primera, esto era para la derivada primera, decíamos, todo lo que me quede de acá en adelante lo voy a tirar a la basura. ¿No? Todo lo que tenga la derivada segunda, h cuadrado, hq, etc. lo voy a tirar a la basura. Bueno, ¿qué pasa si yo ya sé calcular la derivada segunda? ¿Por qué no vengo y reemplazo mi expresión de la derivada segunda acá? ¿Sí? Y tengo un término más para calcular mi derivada primera y tiro los otros términos. ¿Entiendes? Es una buena propuesta en principio, ¿no? Vengo y agarro esta expresión de la derivada segunda, ¿sí? Que fíjense es la derivada segunda hacia adelante, ¿sí? Y lo reemplazo en donde me aparecía la derivada segunda. Reemplacé el f segunda por todo este choclo. Acá me aparece un 2,
porque acuérdense que era f segunda sobre 2. Entonces, f segunda sobre 2 es todo esto con un 2 ahí abajo también. ¿Sí? Me aparece multiplicada por el h cuadrado, que era el término que me aparecía acompañando en el polinomio de Taylor. ¿Cuánto tengo que volver para atrás? Acá, ¿sí? Tengo f segunda sobre 2 por h cuadrado. Entonces, toda esta f segunda la reemplazo por todo el choclo ese, que es la derivada segunda hacia adelante. Y llego a esta expresión que está acá. Y acá me quedan los términos con hq, h cuarto, etc. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Toda esta expresión para calcular la derivada primera en avance. Exacto, pero con más precisión. ¿Sí? Porque ahora voy a estar también usando información de la función en el punto, no solo en el siguiente, sino en otro punto más. En x en i más 2. Sí. Bien. Entonces, de acá el h cuadrado y el h cuadrado los podemos simplificar, ¿no? Y todos los términos que están arriba me van a quedar dividido 2. Y los voy a pasar para el otro lado y voy a despejar de nuevo el f'. Haciendo todas las cuentas, que es un bodrio, ¿sí? De esta expresión, llego a esta expresión que está acá. ¿Sí? Y esta es otra forma de calcular la derivada hacia adelante con mayor precisión porque estoy usando información del punto siguiente y del punto que le sigue a ese. ¿Sí? ¿Se entiende? Nada, esto se los quería contar más que nada para que sepan que hay otras formas de calcular la derivada aumentando la precisión. Lo particular es que esta expresión me va a quedar con términos de orden cuadrático ahí al costado, ¿sí? Y esto no es una derivada centrada, es una derivada hacia adelante y los términos de orden cuadrático. ¿Qué importancia tiene esto? Que así como la calculamos hacia adelante, la podemos calcular hacia atrás. Y calcular la derivada hacia atrás tiene un valor agregado muy grande, ¿sí? Que si bien no es muy precisa, ¿sí? Porque ya vimos que calcular hacia adelante o hacia atrás no siempre es lo mejor, es mejor calcular centrado. Imagínense que ustedes necesitan calcular la derivada, ¿sí? En tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ir calculando la derivada a medida que les va llegando la información de estos puntos. ¿Sí? Ustedes, si quieren calcular la derivada en el tiempo i, pero no tienen la medición del tiempo i más 1, ¿sí? Van a usar la derivada hacia atrás. ¿Sí? Porque no pueden derivar hacia adelante. Porque no tienen la información en ese tiempo. Entonces, estas expresiones está buena porque si bien se supone que tiene el mismo orden de exactitud que la derivada centrada, me va a permitir calcularla sin información del futuro, si quieren. Pensarlo como que si ustedes piensan que esta x, y es una señal que ustedes están recibiendo en tiempo, ¿sí? Lo que están haciendo es eso. Están mirándolo ahora y estimando la información de la derivada en función de los puntos anteriores. ¿Y va a ser exacta? Y no, porque en realidad para calcular la derivada en el punto actual necesito tener la información del tiempo siguiente sí o sí. ¿Sí? Pero va a ser más precisa que calcularla con solo un punto hacia atrás. ¿Sí? Es eso nada más que quería que se lleven, que les quede la idea. La derivada segunda hacia atrás se puede calcular, se puede escribir exactamente igual que escribimos la derivada segunda hacia adelante con la misma idea. Esto es todo lo que les quería contar así de cómo calcular las derivadas. Después Javi en la práctica seguro les va a dar un montón de cosas re divertidas para hacer. O no, quién sabe. Me estás metiendo presión, Uli. Pero las cosas que hace Javi siempre están buenísimas. Entonces, nada, quería contarles un poquito esto. La clase es corta, es relativamente liviana porque si bien aparecen muchas fórmulas, no hay que hacer nada del otro mundo. Si se fijan, todo parte de aplicar Taylor, ¿sí? En distintos lugares, multiplicar por 2, dividir por 2, sumar, restar ecuaciones. Pan comido comparado con la clase de splines, si quieren, ¿sí? Diría yo. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero bueno. Y me queda un temita para agregar que si les parece lo agrego ahora, al menos que tengan hacia alguna pregunta muy grande para hacer ya mismo.
más o menos, pero no sé si lo vas a explicar ahora. A ver. Si se puede comparar el error, por ejemplo, entre este método para calcular la derivada en avance o compararlo, digamos, con el error de calcular la derivada centrada, Se puede comparar. Se puede digamos. comparar, no lo voy a hacer ahora. Pero no lo voy a hacer ahora porque en realidad esa comparación va a depender muchísimo de tus datos. Muchísimo de tus datos. Ah, ¿Sí? no tiene un comportamiento general, digamos. No hay un comportamiento general, hay un comportamiento casi general, que es que la derivada centrada funciona casi siempre mejor que la derivada hacia adelante o la derivada hacia atrás. ¿Sí? Pero casi siempre no quiere decir siempre. Entonces, se los comento para que sepan, ¿sí? Pero no quise ponerles un ejemplo de eso, más que lo que hicimos acá de decirles, bueno, vieron que calculo la derivada central y me da lo que me tiene que dar, y no como las derivadas hacia adelante y la derivada hacia atrás. Ujú. Pero es de nuevo, tómenlo con pinzas, porque depende muchísimo, ¿sí? Del comportamiento de la función. Casi siempre la derivada centrada 10 puntos, mientras que la derivada hacia adelante y hacia atrás 8, 7. Sí, le tenemos que poner una calificación numérica. Bien. Pero no Dice, es solo una... una consulta. Sí, ¿Un graficador de temperatura en función del tiempo hace todo este tipo de cálculos para darte el gráfico? ¿quién preguntó eso? Gustavo. Gustavo. Me mataste, Gustavo. Me mataste. No sabría decirte. ¿Qué mide un graficador de temperatura? Por ejemplo, nosotros tenemos temperatura en función del tiempo. Claro. La temperatura de la cámara, digamos, ¿viste? Y bueno, y en cámaras frigoríficas nos han puesto datalogger. Y los gráficos que me dan son un desastre. Entonces Sí. yo por eso quería saber si esas lecturas que me está tomando, los gráficos que me están dando, son reales. O sea, si los graficadores, por ejemplo, un datalogger hace este tipo de cuenta para darme la lectura. O simplemente, En general... no sé, para Bueno, a ver. ver. Todo depende de qué es lo que estés mirando. Sí, hay un montón de herramientas que te van a hacer cálculos de derivada de este estilo. No un datalogger de temperatura, porque en particular la temperatura es una medición cuasi directa. ¿Sí? En general los sensores de temperatura... en general los sensores de temperatura son termocuplas. ¿Sí? Las termocuplas son una unión de dos metales distintos que cuando se someten a una temperatura generan una pequeña diferencia de tensión, y lo que uno mide es esa tensión, y en función de la tensión que está midiendo calcula la temperatura. Después hay sensores un poco más complejos con semiconductores y otras cosas que son los sensores tipo digitales o esas cosas. Pero suponete que si es una termocupla, vos estás midiendo una tensión, y esa tensión tiene una relación directa con la temperatura, como multiplicar por una constante. Entonces no hace ninguna cuenta de derivada ni nada. Ahora, uno podría, por ejemplo... Me voy a ir un poco de tema. Pará. Voy a hacer una cosa, no sé si grabar esto. Dios. Voy a cortar Porque la saliendo grabación. del datalogger, hay instrumentos de medición que también hacen gráficos, pero no son como el gráfico del datalogger. El datalogger me pareció que era como si fuera un electrocardiograma, vamos a suponer. Y Sí, los sí, 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 otros sí. son mucho más como las curvas que vos estuviste dibujando. ¿Viste? Entonces, por ahí a lo mejor es. Claro, Algunos sí hacen el cálculo y otros no. no, no, no. Lo que pasa es lo siguiente. Una medición en general, y sobre todo una medición de temperatura... voy a cortar la grabación. Porque la verdad es que esto es como que se va un poquito del tema. Pero me puedo tomar 5 minutos para hablarlo. Disculpen. Corto la medición total, queda el otro tema que lo pongo en un video aparte.